Bienvenidos a Búhos Opinando. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablarles sobre la pedagogía, la didáctica y lo disciplinar. Vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias ya como practicantes dentro de jardines, y también vamos a explicarles más que nada enfocados en la diferencia entre pedagogía y disciplina y didáctica. También hicimos algunas encuestas en Instagram y vamos a relatar unas experiencias de algunas personas que nos mandaron su experiencia, ya sea de la primaria, secundaria y prepa. Ahorita vamos a empezar con Kenia, que nos va a hablar sobre el significado de didáctica. Bueno, pues primero que nada deberíamos de tener en cuenta que es la didáctica. La didáctica nos dice que involucra estrategias de aprendizaje y el aprendizaje conjuntamente. Esto quiere decir que la pedagogía está entrelazada con la didáctica. Primero es la pedagogía, que son los fundamentos, y de ahí se desplaza a la didáctica, que la didáctica es más que nada la forma de trabajar del docente o cómo aplica los conocimientos para trabajarlos. Y la pedagogía es el fundamento teórico en el que te basas para realizar lo que es la didáctica, y se enfoca no solo en la infancia, sino en todas las etapas de la vida. Por otra parte, lo que acaba de decir mi compañero Yosiel, también estudia el comportamiento de las personas cuando aprenden, retoman temas, entre otras cosas. Y así, la pedagogía en la práctica incita al educador a buscar la alternativa más eficaz para que el educando incorpore todo lo que se le ha enseñado a lo largo de su vida. Y ahorita vamos a escuchar a nuestra compañera Andrea, que no pudo acompañarnos hoy, pero nos mandó un video para hablarnos acerca de la disciplina y mencionar algunos ejemplos también. Vamos a escucharla. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en su vida en general. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos incitan al goce de los placeres. Hay distintos tipos de disciplina. Una de ellas es la disciplina escolar, que es aquella que se da dentro de las diversas instituciones educativas, desde preescolares hasta universidades, y que garantiza la continuidad en el tiempo de los saberes de un método de impartirlos de manera progresiva. También está la disciplina laboral, que es aquella que tiene que ver con todo el desempeño profesional y que distingue los asuntos laborales de los personales, asegurándose de que el trabajo se lleva a cabo de manera ordenada y eficaz. Y por último está la autodisciplina, que es aquella que en cualquier ámbito se aplica a uno mismo para llevar a cabo una tarea en un tiempo estipulado y de un modo ordenado. Algunos ejemplos de disciplina puede ser levantarte temprano todos los días, hacer tus tareas a una misma hora todas las tardes, practicar diariamente un instrumento musical o un deporte, organizar todas las noches lo que debes llevar a la escuela, o preparar siempre tu uniforme y mantenerlo impecable. Ya escuchamos un poco a nuestra compañera Andrea para que nos dijera más o menos qué es la disciplina y algunos ejemplos. Ya escuchamos de cada uno de los compañeros sobre la pedagogía, la disciplina y la didáctica. Nada más quiero que me expliquen un poquito más, porque a lo mejor yo lo puedo comprender bien, pero las personas que nos están viendo puede que no estén estudiando esta carrera y no les quede aún claro. Entonces pueden poner un poquito más de ejemplos o contarnos un poquito de su experiencia ya dentro del jardín o de su propia experiencia ya como estudiantes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién sigue? Bueno, ahora poniendo un poco de ejemplos acerca sobre lo que es la didáctica, pues cuando estuvimos asistiendo a las visitas al jardín, pues nos pudimos dar cuenta acerca de cómo trabajar. A jugar y nada más van de que a cantar y así, pero no saben que esa es una de las mejores maneras para que se vean aprendizajes significativos en ellos. No, y se me hace que así, es más fácil para ellos aprender a base del juego, porque se les quedan más y no se llega a convertir en un aprendizaje fugaz, sino significativo.
Sí. Yo también me acuerdo que en el jardín en el que estaba, ya estaba en tercer año, pero noté que la maestra, para que los niños aprendieran ya, o sea, la neta, yo digo que los niños ya iban muy avanzados. No sé cómo estaba yo en ese grado, pero ya sabían escribir la fecha y su nombre. Entonces ellos, a través de cantos, se fueron aprendiendo los días de la semana, los meses y pues ya, o sea, eran conscientes en qué año estábamos, de que 2023. Entonces ya saben sumar y restar, pero todo la maestra lo manejaba a través del canto. Sí. Entonces esa didáctica era como que muy... Pues, yo vi que, o sea, yo dije, no manches, yo no sabía que era posible como que a través del canto llegar a tanto aprendizaje, porque los niños en realidad eran muy inteligentes, siendo que estaban en tercero y ya van a salir, pero a través de esa metodología que usaba la maestra, pues como que los niños iban avanzando un poquito más, se les quedaba más ese aprendizaje. Sí, pues la maestra pues como que sabía de que no, que los niños aprenden más en la forma del canto, pues la maestra les ponía de que ese tipo de actividades. Sí, porque o sea, las canciones se las aprendían muy rápido, porque había un profe de música que los ponía a cantar canciones para cuando se iban a graduar. Pero a mí me tocó esa semana que se aprendían una canción y se las enseñó el lunes y ya para el miércoles ya se las habían completar. Sí, ya, o sea, ya la cantaban de pura memoria. Y yo siento que era más dinámico porque yo estuve en el mismo preescolar que mi compañero Leo y ese profe traía un piano, entonces sí, era como que más visual y más atractivo. Le captaba la atención a los Ajá. niños. También a mí me tocó también en el grupo de tercer año, en el jardín que yo estuve haciendo prácticas. La maestra me incorporó en una mesa en donde tenía ahí a los niños que tenían rezago a causa del COVID. Entonces, pues a mí la maestra me explicó cada caso de cada niño que estaba ahí en esa mesa. Todos los días siempre los juntaba ahí a todos ellos y a mí me pedía de apoyo que yo les explicara o les diera la mejor manera para que ellos hicieran o entendieran la actividad. Nada más que, pues sí, los niños sí necesitaban de mucho apoyo y también me tocó en algunas veces que yo me quedaba en últimas veces con las maestras, que las mamás sí estaban interesadas, o ya sea las abuelas con las que vivían los niños, sí estaban interesadas en el aprendizaje del niño, pero pues la maestra también me platicó que dado a las causas que los niños faltaban, ya sea en primer año de preescolar o también en segundo año, faltaban y por eso pues les faltó ese aprendizaje a los niños. Sí, y es que aparte, o sea, ahorita lo que dijiste del rezago del COVID, como que sí se vio mucho, ¿no? Sí, o sea, había también niños, tanto había como les platico ahorita, de que hay niños que muy inteligentes, hay otros que no habían avanzado nada, porque pues el primer año fue de puro COVID. Y al segundo, los papás a lo mejor tenían miedo de mandarlos, no lo mandaron, y hasta el tercer año como que, bueno, ya los vamos a empezar a llevar. Y pues ese rezago como que sí se vio mucho dentro del preescolar. O como por ejemplo también, que los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje. Tal vez en pandemia, como los niños no estaban asistiendo, algunos pues sí, a lo mejor sí aprendían más estando en su casa, pero algunos por ejemplo hicieran más kinestésicos o tenían que moldear y tocar cosas, pues no había tanto aprendizaje como para los otros alumnos, entonces eso puede causar que haya más rezago. Sí, porque me imagino que los visuales o los auditivos Pues ellos. era más fácil, porque pues ves a la maestra, o tus papás te ponen los videos, porque según yo, hasta donde tengo entendido, muchas veces era más así como que muchos videos, la maestra como que más así, más explayada así, pero también, como dices tú, los kinestésicos, pues que podían manipular mientras la maestra estaba en la clase. También en el hecho de compartir se me hace que me afectó mucho en eso, porque la mesa que a mí me tocó, yo les prestaba mis colores, marcadores y todo eso. Venían otras niñas de otras mesas a pedirme marcadores a mí y se molestaban muchos. Los niños con los que yo estaba se molestaban y me decían, no, pero ¿por qué se lo prestas? O no, ibas y lo quitaba y yo, no, así está bien, tienes que compartir. Muy envidiosillos. No, es que sí, porque pues les quitas esa convivencia con los otros niños y cuando, y luego ya de repente los mandas con más niños y chocan porque todos, si de por sí ya los niños de preescolar son muy envidiosillos y luego aparte los quitas 2 años y luego los metes a la tercera, pues no van a saber cómo convivir. Sí, es cierto. Bueno, ¿quieren que les lea los resultados
bueno, las experiencias que me mandaron por Instagram. Por Instagram. Sí. Hicimos unas encuestas, pues nada más para saber más o menos cómo recuerdan que trabajaban sus maestros con ellos o cuál era la forma que les gustaba que trabajaran. Y tuvimos algunos resultados que va a mostrar mi compañero Leo. Sí. Bueno, ahí va. Esta nos la mandó Sofía Casarena. Te lo voy a leer tal cual como me lo mandó. Perdón, tuvimos ahí una interferencia de que con la cámara, pero la experiencia la manda Sofía Casarena. A mí me gustaba mucho, el hecho de que los profesores nos fueron poniendo de que proyectos, como por ejemplo, donde teníamos que realizar una obra de teatro, realizar cuentos y exponerlos, crear una estación de radio, hacer antologías, crear poemas, hacer exposiciones en grande, tipo el que se lo tuviéramos que exponer a más personas, no solo los del salón. Y todo esto me llamaba mucho la atención, que los maestros nos pusieran, porque me gustaba todo el proceso que conlleva hacerlo, aparte de que resaltaba mucho la creatividad de cada uno. O sea, lo que nos menciona Sofía es que los profes no solo ponían proyectos de resultados, ¿no? O de conocimiento, de que hacer un escrito o así, sino que ponían a hacer antologías, que las antologías es donde recopilabas ya sea poemas así, o canciones, y que aparte los ponían en más personas. Que siento que eso está muy padre. Una persona también me puso que en la secundaria había como una semana cultural o de exposición en el que ellos presentaban no solo experimentos científicos, sino algunos otros experimentos o exposiciones que eran de interés común, y ya frente a toda la escuela, a papás y a diferentes grados, porque era en un colegio. Esto yo estoy hablando de otra experiencia, que los tenían como que exponer, y como que eso también les iba quitando el miedo al público, pues. Una participación. Ajá. Por ejemplo, algo que habíamos visto, que me acuerdo que vimos en la clase de intervención didáctica y pedagógica, fue que decía que, por ejemplo, el docente debe dejar que el alumno, realice todo y nada más él debe de guiarlo. O sea, no hacerle las cosas, sino que darle la libertad de que tenga esa creatividad y de que pues explore y de que explote pues todos los conocimientos. Como antes, ¿no? Que yo me acuerdo que un profesor me decía de que mi escuela era escuchar, nada de comprender, sino de que escuchar, copiar. O sea, no había un análisis, no había una reflexión, no había, o sea, no, de que si el profe me decía que era así. No, como era mucho de memorizar, o sea, sí, como que una línea nada más es esto y es esto y no puedes irte por otro lado. Como de que lo matemático que dice que el orden de los factores no entra todo. Antes era de que no, si el profe me enseña este método, ese método es, y si yo no sigo ese método está mal. Aunque dé el mismo resultado. Por ejemplo, utilizabas otro que era más rápido, pero no era como te lo ponía el maestro. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que sí hacía eso, que en matemáticas yo hacía unos procedimientos más cortos que los que realizaba el maestro, pero me decía que no, que ese no era el que me había puesto él, entonces me ponía a hacerlo de nuevo. Y fíjate que eso también se vio mucho en prepa, porque en la prepa en la que yo estuve, también tuve un profe así, que si no hacías el procedimiento como él te decía, te lo regresaba, pero pues... Aunque el resultado estaba bien. Ajá, y siento yo que es más fácil y se te queda más cuando te vas por caminos diferentes para llegar más rápido a lo que viene siendo lo mismo que te están poniendo. Sí. Bueno, en mi caso era todo lo contrario, a nosotros nos dejaban que usáramos los métodos que nosotros quisiéramos con tal de que el resultado fuera el mismo. O sea, si él nos enseñaba un método que era más complicado, más largo, por decir así decirlo, si nosotros encontramos un método que era más corto, nos dejaba utilizarlo y estaba bien. En serio, o sea, mientras tú llegas al resultado, O sea, lo que importaba era el resultado. está mejor, porque yo me acuerdo que mi profe, o sea, no, bueno, en la secundaria, primero y segundo tuve un profe, ya en tercero tuve una maestra, que ella sí era más así como dices tú, pero yo pues me quedé como más, o sea, me acuerdo más del profe, porque era como que muy terco de que no, tienes que seguir paso por paso, o sea, muy metodológico. A mí me tocó también, bueno, el mío fue así, porque en los primeros años yo estaba en un colegio. Entonces, primero me enseñaron cómo debería de ser, o sea, a orden de los maestros como ellos nos decían, pero ya después, a mitad de año, me cambiaron por una maestra. Entonces ella sí me enseñó como que no debe ser como yo te lo digo, que tú tienes que buscar tus
demostrar tus conocimientos como quieras, pero tener el mismo resultado. Entonces, pues ahí me tocó primero una manera difícil y luego ya fue ya mi manera que yo iba comprendiendo referente a mis conocimientos y todo eso. Sí, o sea, como que más fácil, ¿no? Es lo que se dice más como autodidacta, o sea, como que tú vayas explorando y conociendo y ya vayas viendo si está bien o no, si está bien o no, o sea, y si es lo correcto. Bueno. O como por ejemplo también habíamos visto, ¿no te acuerdas que vimos en la clase un video? Te comentaba que si no te acuerdas que en la clase no habíamos visto un video. Bueno, en ese video nos decía que no siempre que hay enseñanza hay aprendizaje, ¿a qué se debe? Sí, yo me acuerdo que, bueno, a lo que yo daba como que, para mi lógica, ese comentario se refería a que no siempre que el profesor, la clase puede estar bien planeada y puede estar el profesor, o sea, puede ser un catedrático que se sabe las mejores metodologías y todo, pero mientras el receptor, que en este caso es el niño, si no tiene la disposición, pues no llegas a ningún aprendizaje. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, a lo mejor los métodos que nos van enseñando nuestros profesores eran los mejores, pero si para mí no se me hace cómodo, no va a haber un aprendizaje. Por ejemplo, Leslie, ¿no? Que dice de que la mitad de la escuela fue así de que apréndetelo así, pero ya después de la mitad ya fue algo significativo, o sea, ya pudiste hacerlo. Entonces, el profe a lo mejor podría ser un doctor, o sea, o podría tener posgrado en matemáticas, pero como no sabía enseñarle a Leslie, pues Leslie nunca aprendió, y la maestra, que a lo mejor tenía menos estudio, pudo haberla llevado a ese aprendizaje. Ajá. Bueno, otra experiencia es de Sara. Dice que en primaria era como un tipo, si mexicanos dijeron, también para motivación hacía algo que les llamaban caritas. Eran como tipo stickers que daban por participación. El que juntara más caritas al final del ciclo se les daba un premio. Ajá, o sea, yo me acuerdo que, bueno, a mí de que era, por ejemplo, clase de matemáticas o de español, hacíamos problemas, entonces el que iba acabando primero, le iba poniendo una estrellita, entonces era como una motivación eso, de terminar rápido los trabajos y tenerlos, de que todo bien, para ir juntando todas las estrellitas y pues sí nos dan. Okay. A mí me pasaba que la maestra eran 7 filas, y las primeras 3 filas, en la primera fila le daba 2 puntos extra de que el resultado final de la evaluación. La segunda fila era 1 punto y la tercera fila era medio punto, y las otras filas no juntaban ningún punto. Pero como todos queríamos como que sacar puntos extra, en realidad al final nadie nos ocupaba, porque todos teníamos Todos ya que tenían 10, todos ya llegábamos como que al resultado que la maestra quería. Y luego también dice Sara, todavía sigo con leyendo. En secundaria, el maestro Alejandro García ponía muchas actividades como muy dinámicas. La papa caliente, ponía música antes de iniciar las clases, y para generar puntos hacía actividades con temas de clases anteriores. Veíamos películas para poder entender algunos temas. Y bueno, dice, y en prepa había una maestra que nos ponía a saltar la cuerda como actividad de conocimientos previos, en donde si perdías, ella decía una palabra y tú dabas como un significado. El equipo que obtuviera más puntos era el que ganaba. Entonces, bueno, lo que dice de que en la secundaria que nos ponían películas, yo también me acuerdo de la maestra Diana, que ahorita nos da, bueno, en su momento nos dio la práctica, enfocado en práctica. Ella también puso 2 películas, o 3. Una me acuerdo que era la de Escritores de la Libertad, esa estaba muy padre, y la de, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero me acuerdo que era también sobre una maestra que llevaba a una escuela donde era como que mucho problema, y ella llevaba como que a los alumnos que usaban como que su propia manera de querer aprender y todo eso. O sea, no se quedaba con puro contenido, puro teórico, pura pedagogía, sino que nos enseñaba también dentro de las películas cómo las maestras, a través de las películas, pues interesarnos nosotros y pues aprender, tener un aprendizaje. Exactamente. Bueno, otra experiencia, que esta nos la manda Andrea, es de que en la uni tenía un profe que nos ponía juegos, pero cada juego terminaba con una enseñanza o nos demostraba cómo realmente somos en la vida. Ejemplo, se hacían 2 grupos, primero participaba uno, el maestro tiraba unas cartas del juego 1 y tenían que llevar ciertas cartas, y el que llevara las cartas que el profe había dicho
tipo del verde y del rojo o así, ganaba y eran puntos extra. En fin, el primer equipo perdió, nadie ganó, de ahí, nadie ganó de ahí porque si fueron rápidos y tuvieron mucho que alegar, pero al final no supieron nada, no obtuvieron un carácter fuerte o tomaron oportunidades porque no supieron cómo manejarlas. O sea, a pesar de que eran rápidos, no sabían cómo manejar todo eso, ¿no? Y el equipo 2 es donde estaba ella. Y dice, pues me aseguré de tener lo que me pedía y ayudé a 2 personas más para ir al mismo tiempo y ganar a 6 personas. O sea, el otro equipo era así como que ganaba, o sea, de que estábamos nosotros 3 y yo era rápido, pero las otras 2 personas no entendían. Y el otro equipo se enfocó como que de los 3, de que, bueno, déjame te explico, y llegar al mismo resultado. Entonces, en realidad, el equipo que ganaba era el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo siempre llegaban los 3 al mismo tiempo. Y el primero era como que el que era más rápido, solo esa persona ganaba, no ganaban los demás. Entonces, está padre. Pero no te fijas que, por ejemplo, la mayoría de las personas que te contestaron te contestan como que lo que más se les quedó son como juegos o dinámicas, y esto fue lo que generó más aprendizaje en ellos. Sí. Me imagino que los profes deben de tener un sustento en el cual basarse. Pero sí me he fijado en eso, que muchas veces a través del juego o a través de lo que les llama más la atención a los alumnos, es como que lo que más te queda. Porque también muchas personas me pusieron de que mis clases favoritas eran las horas libres, cuando no había profe. Pero sí me he fijado en eso, o sea, no es tanto de que, me ponían a leer 4 cuartillas y tenía que hacer un resumen. Ajá. Sí, o sea, no, aquí no hay diferencias de esas. Y entonces, pues también, por ejemplo, la mayoría te ponía de que en la secundaria y en la preparatoria, entonces los juegos no nada más sirven en el área después de preescolar, sino que también van en primaria, secundaria, o sea, con que genere un aprendizaje en los niños, pues siento. Sí, y no solo en los niños, porque también nosotros ahorita en la normal, el profe Varela, la maestra Diana, la maestra Doropedia, el profe Leo, muchos buscan, la maestra también, es que en realidad la mayoría de los profesores buscan como que, la manera de hacernos captar nuestra atención con cosas que pues nos interesen. Y es como que, claro que manejo lo teórico, que es la pedagogía. La pedagogía, en lo didáctico. En lo didáctico, Primero vemos lo teórico, porque tenemos que comprender. Primero tenemos que como que tener una base, un sustento teórico de qué es, y luego ya para nosotros poder aplicar. Sí, y ya la didáctica es así que, ok, vamos a salir y vamos a enseñar, ¿no? Y luego ya como que dices, ya entendí. O sea, muchas veces a lo mejor con la lectura no te queda tan claro, pero a través ¿Por qué? Porque se te hace aburrida o X cosa y a base del juego se te quedan malas cosas en base al contexto que tenías de lo que te estaba explicando el profesor, que pues, no entendiste o no se te quedó por X o Y razón, y que a base del juego, pues sí, o sea, aprendes. Y que en este caso lo que nos enseñaba Andrea, también viene lo disciplinar, ¿no? O sea, lo humano, de que no solo es tú llegar al conocimiento, sino que ayudar a los demás a que lleguen a ese mismo aprendizaje, porque muchas veces podemos a lo mejor ser más inteligentes, pero si no sabemos compartirlo, pues a qué nos va a llevar. Bueno, también Adriana nos comparte otra experiencia que dice, bueno, en sexto de primaria la maestra nos dividía a todo el grupo en 2 equipos iguales, nos formaba en 2 filas y la repartía un lápiz al que estuviera al principio de la fila, y el juego consiste en que tienes que pasar el lápiz por debajo de tu ropa y toda tu fila tenía que hacer lo mismo, y la primera fila que acabara era la que ganaba. Y luego si no ganabas te hacía preguntas sobre el tema que estaban viendo, cosas así. Y ya me dijo de que esperaba haberme explicado bien. Sí, lo que yo entendí es, por ejemplo, de que si tú te metías de que, por ejemplo, el lápiz por aquí, o sea, y luego lo sacabas por acá, tenían que hacer todo lo mismo. Y luego al final como que te hacía preguntas sobre el tema. O sea, era el primero que terminaba o... Sí, el primero que terminaba, como que todo el equipo se salvaba. Ok. Y ya el otro equipo tenía que contestar las preguntas. Y ya la maestra era así, ¿qué? O sea, ya hacía las preguntas que quería o así. Sobre el tema que habían visto antes. Sobre el tema antes visto. Porque como que era para ver los aprendizajes previos, los conocimientos previos a lo nuevo que les iba a enseñar.
Bueno, entonces pues para dar una conclusión de todo, Sí, o sea, bueno, aquí ya vimos lo disciplinar, lo didáctico y lo pedagógico, perdón. Que lo pedagógico a lo mejor no todos nos van a decir de que ay, me encanta lo la pedagógico. planeación de la maestra siempre estaba bien completa, Ajá. porque muchos no comprendemos, ni nosotros que estamos ya en tercer semestre comprendemos al 100% una planeación. Pero si vamos viendo como que, por ejemplo, que a lo mejor las dinámicas que hacían eran más humanistas o así, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que todos se quedan como que ya con lo didáctico, con lo que los profes iban Es haciendo. lo que genera como que más aprendizaje en ellos. Sí. Y a lo mejor nosotros sí podemos, ya analizando un poquito las experiencias que nos iban contando, podemos llegar a concluir como que ya lo pedagógico. Pero pues ahorita no nos vamos a poner a ver de que, sí, no hombre, ella se basó en Montessori porque los niños iban a explorar los espacios. No, Ajá, o en pie, ajá. un pillero, así, no, o sea, pero sí vemos que también lo disciplinar viene muy involucrado, pues a todos, o sea, en realidad todo está relacionado, ajá. todo está entrelazado, Todo de como la que mano. todo tiene un mismo fin, Ajá. que es la enseñanza. Enseñanza. Y como tú dijiste, puedes, ¿cómo lo decía el video? Que no siempre cuando hay enseñanza hay un aprendizaje, ya sea por parte del maestro o por parte del alumno. O sea, hay que quedarnos con eso de que a lo mejor puedes ser el mejor enseñando, pero si no sabes captar como que la atención, no vas a llegar a nada, porque el niño no va a llegar a un aprendizaje. Y eso también pasa mucho en el preescolar porque el niño nada más se capta como que 10, 15 minutos de atención y se distrae con cualquier cosa. Entonces, si tú no das una clase atractiva que al niño le interese, pues nunca va a tener un conocimiento, un aprendizaje. Debes estar como que generando constantemente estrategias para que capten la atención del niño. Si ves que esto no está funcionando, intentar con otra cosa. Pero siempre tomando Con el en mismo cuenta, fin. No, pero también siempre tomando en cuenta lo pedagógico. Ajá. O sea, siempre buscando. Ya sea que el niño se interese haciendo alguna actividad o desarrollando también en moldes o haciendo él, no sé, ya sea corriendo, brincando, haciendo un juego, pero que generalice un conocimiento. Sí, o sea, y siempre buscando, o sea, un sustento, pues. Un sustento Que te esté lleve- basado en algo. Ajá, porque si nos vamos así como que al libre albedrío, pues Pues no. vamos a llegar así. O sea, es como que nada más, ay, déjame le pongo a los niños. los pongo a cantar y no Ajá. sé ni qué los estoy poniendo a cantar, pero que deben aprender algo. No, pues no, tampoco. Que tenga coherencia, No se o sea, trata si de- vas a improvisar, que tenga coherencia, porque pues no, si no el niño pues nada más estás poniendo algo por ponerse, no debe ser así. Sin generar ninguna premisa. Bueno, pues agradecemos a las personas que nos contestaron por Por Instagram. Instagram, ahí en Búhos Opinando, o a mi Instagram personal, porque muchos me mandaron por Instagram personal. Esperemos esto les sirva un poquito para Que hayan comprendido más que nada qué es las diferencias o qué es la pedagogía, la didáctica Y de nuestras experiencias, sobre todo de nuestras prácticas. y para contarles también un poquito de nuestra experiencia, porque Sí. muchas veces no contamos todo, pero pues ya aquí ya les contamos un poquito de lo que vamos a hacer. Bueno, pues muchas gracias Gracias. y hasta el próximo video. Hasta el próximo, gracias.